de poder recibir ese dinero y poder desarrollar muchísimas cosas que han quedado frenadas, entre otras el elevamiento, ¿no?, del tren San Martín. Tenemos ya en línea para hablar de lo que sucede un poco en la política argentina de esta última semana a Gabriel Slavinsky. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Ayer un día acalorado, bueno, semanas, ¿no? Casi primer mes que se cumplirá la semana que viene de gobierno de Javier Milei, que tiene mucho de debate en lo que tiene que ver con lo legislativo. Ayer veíamos estos enfrentamientos, ¿no?, entre la oposición que ahora compone Unión por la Patria y algunos sectores del oficialismo y aliados, entre los cuales está José Luis Esper, por ejemplo, que se ha sumado a Juntos por el Cambio, si es que existe Juntos por el Cambio de alguna manera. 21 días vertiginosos, realmente vertiginosos. Creo que en esta velocidad siempre es más difícil analizar el paisaje, ¿no? Mi abuela me decía eso, que cuando el tren va muy rápido es muy difícil ver lo que hay a tu alrededor. La política, en definitiva, nos damos cuenta, casi es una conclusión, que es negociación. Es algo que no se puede negar. Se negocia en fortaleza, también cediendo un poco, o incluso diciendo que algo es innegociable, pero siempre se termina con una especie de transacción o pacto, más en Argentina. El dilema del gobierno en este sentido es, de acuerdo al planteo inicial, cuándo empezar, cómo ceder y cuándo, sobre todo, ¿no? Bueno, en ayer algún vimos, sentido ha demostrado pragmatismo. claro, ayer vimos al gobierno ceder un frentes poquito. de batalla abiertos. Te decía, ayer vimos al gobierno ceder un poquito en lo que tiene que ver con la negociación de la industria pesquera. En otras cosas parece que se mantiene firme y habrá que ver si esta es una posición sostenida, como vos bien marcabas, Gabriel, si es una carta de negociación. Claro, porque hoy se ven muchos frentes de batalla abiertos. Para el cambio cultural del DNU o de la ley Ómnibus, son muchos los frentes. Vos decías lo de la ley de pesca, que cede ante los gobernadores o que podría ceder ante los gobernadores, pero tiene también las comisiones, todo lo que tiene que ver con el Congreso, incluso con la bicameral, pero también en las dos cámaras. También el tema de la boleta única, que fue como una especie de traspié porque se esperaba que rápidamente el gobierno pueda tener como alguna especie de triunfo. El foro laboral, el contencioso administrativo de la justicia. Son muchas las preguntas que se abren. Es un gobierno que requiere un cambio rotundo y uno podría decir, ¿y en ese cambio resulta ingenuo en cómo hacerlo? ¿Es de alguna manera este cambio de paradigma y no lo va a poder llevar adelante? ¿Es una revolución que termina siendo ineficiente? ¿O es la casta que se resiste en todos sus ámbitos y el status quo que no es simple de alterar? Bien, ahí son muchos los frentes y estamos en un momento en el que debemos como estar atentos a la reacción del gobierno. Creo que va por ahí. Ahí pusiste el foco no en la casta, que es habitualmente el discurso de Javier Milei y que le da este revés, como vos bien marcabas, en lo que tenía que ver con la aprobación de boleta única en el Senado, con el kirchnerismo resistiéndose a ese cambio que ya traía media sanción y sobre lo cual parecería que hay hasta consenso social y político. Es el accionar de la oposición y le va a rendir lo mismo que veíamos, por ejemplo, ayer en las comisiones en diputados, el tratar de estirar el debate. La gente hoy quiere respuestas rápidas, no que me estires el debate, no que sea el no cambio. ¿Esto no puede ser más perjudicial todavía para la oposición? Bueno, yo creo que no, porque el cambio que impulsa el gobierno nacional es muy fuerte, es muy agresiva la estrategia. Por lo tanto, la mejor manera de tener un combate, una resistencia, es algo que en la política argentina se conoce y mucho, que es el delay, ¿no? ¿Te acordás que se le decía dormir la delay? pelota. Como, claro, frenar un poquito, cambiar un poquito la dinámica. Esta vertiginosidad no le hacía bien a la casta o a la política tradicional. Dejaba incómodo a la oposición, entonces desde el punto de vista del gobierno uno dice, bueno, tenemos que hacer los cambios, los vamos a hacer con velocidad, tenemos que hacer esto, el DNU no se negocia, la ley Ómnibus va completa, no podemos ceder ante los gobernadores, los cito a los 24, les doy un discurso, no les doy casi la palabra. Entonces ese es el planteo del gobierno, de shock. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno conducido por Milei siente o pretende que a partir del caudal electoral inicial, del balotaje del 55-56% de los votos,
de alguna manera eso lo legitima para hacer los cambios para el que fueron propuestos. Desde el punto de vista de la dirigencia tradicional, de la oposición o incluso de ciertos aliados que están como incómodos con esta velocidad, la posición es, bueno, esperemos. Tema de déficit fiscal, ok, plan económico me parece lógico, control social de las manifestaciones en la calle, estamos bien, algunos cambios de desregulación sí porque eran entorpecedores. Después el cambio revolucionario que me parece que hay alguna resistencia natural de la política tradicional que en el caso del kirchnerismo o el peronismo lo tiene mucho más sencillo. Se oponen naturalmente a un gobierno que se indican de derecha y que saben de lo que van a hacer. Ahora está circulando un videito de Massa, decían, si gana Milei, el transporte se va a 800 o 1000 pesos y si quedo yo, se irá como máximo a 300, una cosa así. Me parece que el discurso está planteado. Sí, el tema, como vos bien decís, está planteado. Acá, hablando de plantear, Delphi te quería plantear una pregunta. Sí, Gabriel, justo en relación a lo que decís, ¿no? Bueno, es esperable un rechazo, por ejemplo, de la izquierda y mismo del Frente de Todos, ¿verdad? Ahora bien, de Unión por la Patria. Ahora bien, los bloques más dialoguistas, ¿no? ¿Cuál va a ser como la negociación del gobierno con estos bloques? Sobre todo, no sé si tanto el PRO, aunque está dividido, pero sí, por ejemplo, con el radicalismo, se me ocurre, o el peronismo federal. El principio y la más fuerte negociación creo que viene por ahí. Milei, a los que le dicen no negocio, es claramente ese radicalismo dialoguista, porque en realidad contra el peronismo sabe que no hay nada que negociar porque va a ser complicado, porque se les van a oponer a todo, porque es el refugio de la resistencia a todo lo que venga, en la justicia, en las calles y en el poder legislativo. Por lo tanto, eso es, te diría, natural. Ahora, tiene... sí, perdón. Los dejan un dilema, a eso me refiero. ¿No tiene de todas maneras patas para negociar con el peronismo, al menos con un sector del peronismo? Digo, ha habido mucha cercanía, tanto con Schiaretti como con Yarlora. Por ejemplo, con un ala del sindicalismo se ha mostrado durante la última semana. Hay quienes esperan que hasta pueda desactivar ese paro general que se ha anunciado para el 24 de enero. No sé cómo ves ese escenario. No, conceptualmente es no negocio, discursivamente es no negocio. Eso no quiere decir de que no haya puentes. Vos fijate que mis primeras palabras en tu primera pregunta fue la política es negociación. Después el estilo, en firmeza, en fortaleza, con una estrategia agresiva, pero en definitiva en algún momento, sea más tarde o más temprano, aparecen los pactos, los acuerdos, porque no hay otra posibilidad que no encarar determinadas reformas estructurales pactando, sellando acuerdos y alianzas de largo plazo. Eso quiere decir que, ¿de qué manera? Bueno, puede ser un acuerdo en política, puede ser 91-9 en cuanto al caudal de las propuestas de un lado o del otro, o 50 y 50, viste que uno dice en la negociación matrimonial debe ser 50 y 50 porque es una pareja. Bueno, en la política no es así, puede ser 95-5, pero siempre es un contexto de negociación, incluso con la estrategia agresiva. Gabriel, el gobierno no juega como en algún punto un doble juego. Por un lado, esta tensión en el Congreso que puede dilatar esos plazos para llegar a acuerdos, y por otro lado, este proceso de sinceramiento que sigue adelante con mucha rapidez y que de alguna manera puede empezar a dinamitar ese caudal electoral en el que se siente respaldado el gobierno. Claro, tiene ese doble juego y por supuesto, como muchos de los gobiernos dicen, nosotros tenemos el envión inicial y la legitimidad de origen de personas que nos votaron mayoritariamente en un 56%, por lo tanto tenemos que responder con velocidad y cumplir con el contrato inicial. Adicionalmente, en la negociación política, cuando uno llega al gobierno y tiene que instrumentar los cambios propuestos en la campaña, se encuentra con los escollos. Y ahí el mayor de los dilemas que tiene el gobierno es de qué manera sale de esas situaciones. Sale rompiendo con un plebiscito, negociando con un plebiscito que tiene mucho riesgo, ¿no? Porque no tomemos el caso de Chile, que arrancó por un lado y el plebiscito le dio para el otro. Exacto. Gabriel, vos decías, tenía que dar respuestas rápidas, salió a jugar rápido justamente Javier Milei, tuvo escollos, no se frustró,
frente a los escollos, que era alguna duda que podíamos tener respecto de Javier Milei en función de su falta de rodaje político. Si le tuvieras que, te la complico, si le tuvieras que poner una nota a estas 3 semanas de Milei, ¿qué puntaje le pones? Bueno, hay determinadas cuestiones a nivel estratégico inicial que creo que le ha ido bien, ha aprobado en cuanto a estrategia política. No me estoy metiendo en las decisiones políticas, porque las decisiones políticas tienen mucho de marco ideológico, entonces no tienen nota. Uno podría decir como estrategia política, bueno, la vertiginosidad, la táctica de contraste, en donde nosotros seguimos plantados en un esquema en la cual vamos a defender a la ciudadanía porque somos gente de bien, que tiene las fuerzas del cielo, que trabaja todo el tiempo, que va a hacer lo posible, que somos positivos y vamos a establecer los cambios por los cuales nos votaron. Uno dice estratégicamente es correcto, lo hace al principio, juega fuerte con el DNU, etc. Ahora, uno dice, la verdad es que en las siguientes semanas va todo muy rápido. Ante los escollos, ¿cómo va a reaccionar? Porque es un DNU que es un mensaje y una embestida política, es una estrategia agresiva de negociación, pero ahí no está plantada la negociación final de ninguna manera, porque es muy difícil. Una cosa tan grande, digamos, es pasar un elefante por una ventana. Por lo tanto, tanto en el DNU como en la ley Omnibus, lo que se verá, y como dijo Milei ayer, la batalla final, la veremos específicamente cuando termine. Y cuando termine ahí vamos a poder evaluar. Hoy lo que se ve es una estrategia agresiva, sí. Un mensaje político fuerte, sí. Una embestida a la clase tradicional, sí. ¿Es una táctica de contraste correcta? Te diría que sí. Bueno, después el resultado es otro. Vos me decís, el planteo estratégico político es el que a la Argentina le conviene. Bueno, yo creo un poco más que los consensos previos son mejores que los avasallamientos iniciales. Bien. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu análisis. Te mandamos un abrazo grande desde aquí. Por favor, feliz año para todos. Y como todos los años, es importante que nos cuidemos